Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches desde donde se encuentren. ¿Qué creen? El día de hoy estoy con un gran personaje, alguien del medio político y pues que igual es activista, defensor de la comunidad LGBT y Q+. Y pues el día de hoy le doy a la bienvenida aquí a un regidor que pues es el gran invitado del día de hoy. Le voy a dar oportunidad que se presente. Y Gracias. que gracias por darme la oportunidad de estar ahora en este capítulo, en este episodio 25. Adelante, es un momento. Alejandro, muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a, pues ahora sí que todas las personas que siguen este proyecto tuyo. Mi nombre es Alfredo Wong, soy regidor del 25º Ayuntamiento de Mexicali, Acción Afirmativa por la Comunidad LGBTIQ+. Y bueno, pues estoy muy contento y muy agradecido, compañero también del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, de que podamos compartir pues experiencias el día de hoy. Sí, claro, para mí es un gusto. ¿Y por qué? Porque es un proyecto en el cual pues quiero que además que tenga otro tipo de contenido o sea, además del informativo, pues Claro. también que sea como que la gente se comunique de lo que usted hace, más allá de ser político, las luchas con las comunidades, etcétera. Durante este trayecto del crecimiento personal, ¿cómo fue superando los retos? Es decir, ¿fue fácil superar todos esos procesos cuando uno inicia? Por ejemplo, usted que es del teatro y que es muy criticado porque que si la familia, oye, pero ese trabajo no, o eso que vas a hacer no te va a generar, ¿qué vas a hacer? Vas a gastar tu tiempo, tu dinero, tu inversión. Cuéntame cómo fue ese proceso para usted superarlo. Fíjate, Alejandro, a mí siempre, desde niño me gustó la parte artística, ¿no? La danza, la música, el teatro. Yo fui el cliché del niño que siempre andaba ahí en las actividades artísticas. Conforme pasaron los años y tuve la oportunidad de dedicarme de manera profesional a las artes, pues mi primer reto fue el que aquí en Mexicali como tal no existía en ese momento una facultad de artes, sí, como con la que cuenta ahora, ¿no? Sí. Entonces yo tuve que emigrar, tuve que salir de la ciudad para poder estudiar pues lo que realmente me hacía feliz. Yo creo que es bien importante que nos dediquemos a cosas que nos hacen felices. Sí, ¿por qué? Porque tú sabes que cuando estás en ese proceso de estudiar y de ir a la vida profesional, te dicen, búscate una carrera que te deje lana. De una vez, o sea, que te deje la lana. O bien te dicen, no, pues vienes de familia de doctores y habrá que ser doctores. O bueno, al menos en mi generación se estilaba muchísimo eso. En mi caso, pues yo dije, yo quiero ser artista, yo quiero hacer teatro y quiero estudiar eso. Y bueno, el primer reto fue poder salir de Mexicali para cumplir ese sueño, para cumplir esa meta. Y afortunadamente, pues pude titularme con mérito académico, dicho sea de paso. Gracias, como licenciado en arte teatral por la Autónoma de Nuevo León. Y la verdad es que creo que eso fue los primeros retos, ¿no? Porque no solamente fue concluir la carrera, no solamente fue concluir los estudios, sino además labrarte un camino en el ámbito artístico. Sí, sabemos claro, que aquí hay muchas actividades artísticas que están centralizadas, ¿no? Que todo es como en el centro del país. Sí. Vete a la Ciudad de México, allá lo vas a hacer en Gran Tal. Y yo siempre creí que Mexicali, nuestro Mexicali, es un semillero de talento. Esa sí, es claro, la realidad. Mexicali es un semillero de talento. Y desde aquellos días, hablando por allá del 2000, yo egresé en el 2008, más o menos, 2008, 2009. Bueno, regresé en el 2008, pero regresé en el 2009, si mi memoria no falla. Y dije, hay que compartir los conocimientos, claro, hay que hablar de eso. Ya se hacía teatro aquí en Mexicali, pero creo que había que aportar la parte técnica, ¿no? No solamente la experiencia que te da la escena, sino ya de una manera más formal. Y bueno, pues de ahí empezamos a construir un camino con Vereda Producciones. Eso fue, digamos, como esa parte de ir encontrándonos con estos retos, de ir abriendo camino, abriendo paso. Excelente, ¿no? Pues entonces tiene un amplio repertorio, o sea, de preparación en el mundo artístico. Y sabemos que sí, en México, pues como dice el regidor, a nivel nacional o de allá del centro del país,
pues sí se vive mucho eso, la cultura pues, del teatro, que sea actuación de teatro, una escena, ser dramaturgo o interpretar cualquier papel de cualquier, hablando del teatro. Y sí, allá se vive mucho eso, ¿por qué? Porque es el centro donde pasó toda la historia de México, entonces ahí se abrió mucha apertura para poder hacer este tipo de actividades. Y aquí en el caso de Mexicali, sí, como dice usted, sí hay, pero hace falta más que la gente se interese, y aparte de que se interese, que la gente que no le guste como tal, pero que lo promueva, porque sí, como el IMACUM y otros institutos de cultura, pues hacen lo respectivo para hacer esta difusión. Pero qué bueno que usted se graduó, ¿no? Tiene esa preparación en eso y que lo sigue difundiendo, aunque sea ahorita pues regidor, ¿no? Que también es una labor donde hay que también impulsar todas esas actividades, o si hay jóvenes que vienen a regidor para promover, no sé, hay algo de que tenga que ver del teatro, ¿no? Una sí, actividad. Claro. Pero es algo muy importante y hay que seguir trabajando en eso para que haya más diversidad en actividades de varios tipos. Muy bien, regidor. ¿Cuáles han sido, a través de este paso de su preparación profesional, grados o conocimiento de estudio que lo han llevado hasta este punto que dijo usted, ¿sabe qué? Después de ser del teatro, voy a ser regidor. ¿Cómo fue ese camino de iniciación para usted? Fíjate que creo es de las cosas más inesperadas. Sí. Como te comentaba hace un momento, pues yo soy licenciado en arte teatral, sí, claro. Me dediqué muchos años, yo tengo dedicándome al teatro realmente desde los 15 años. Corría. No, pero sí, la realidad es que desde el año 1998 aproximadamente, yo me acerqué por primera vez a un grupo de artes escénicas aquí en Mexicali y ya no le paré. Entonces, cuando yo egreso de la facultad, me regresé a Mexicali, empezamos el proyecto de Vereda Producciones. Con Vereda hicimos distintas obras de teatro. Siempre el teatro que yo hice fue un teatro muy social, un teatro que hablaba y que te invitaba a reflexionar sobre las situaciones políticas, sociales que sucedían en nuestro país, pero también que invitaba a poner temas que en ese entonces todavía eran más tabú, sí, ¿no? O sea, que no se hablaban, como por ejemplo los temas de diversidad sexual y de género. Y entonces yo estuve también dando muchos cursos y talleres en diferentes centros educativos. Sí. Y bueno, el haber trabajado me permitió conocer a nuestra actual presidenta, Norma Bustamante. Sí. Ella en ese momento era directora del Centro Estatal de las Artes. Y ahí nos conocimos precisamente en una obra, y ella me invita a ser parte de su equipo en el Centro Estatal de las Artes como maestro. Sí, claro. ¿No? Entonces fui maestro, estuvimos mucho tiempo trabajando juntos. Luego después digamos que dejamos de hacer como proyectos tan seguido. Sin embargo, le llega a ella la oportunidad de ser la directora de cultura de aquí, sí, de Mexicali, y es entonces cuando me invita a trabajar con ella en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali. Ese fue el momento, yo creo que ese fue el brinco de... Algo diferente. Sí, del escenario artístico al escenario público, vamos a llamarlo así, ¿no? Me invita a trabajar como coordinador de un centro cultural. Sí. Mexicali actualmente cuenta con 7 centros culturales. Sí. Y me invita a ser coordinador de uno de ellos, y después, en la siguiente administración, cuando ya ella sube como presidenta municipal, claro, me invita a mí a ser parte de su gabinete como director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, y es entonces que empieza ahí ya, digamos, empezamos a madurar un proyecto cultural que va muy alineado a lo que tiene que ver con el movimiento para el que trabajamos y el que representamos, sí, ¿no? Y desde ese lugar, pues, empecé yo a involucrarme ya muchísimo más con la parte política, hasta que en esta última administración, en el 25 ayuntamiento, tengo la oportunidad de ser parte del Cabildo, ya sí, como regidor,
Y pues entonces ahí sí ya pasamos a un escenario completamente político. Sí, ahorita que hablas de la distinción de un ámbito a otro, en esta cuestión del teatro, Alfredo, la madurez que dices tú, me acuerdo una vez que diste una plática donde nos juntamos nosotros en reuniones, que dijiste que no nada más simplemente pararte en el templete o en el frontispicio donde actúas, que lo crítico, bueno, no crítico, sino lo que sí no tienes que dejar de raíz para que digas tú, estar con ganas actuando, me imagino que tiene sus ciertas dificultades, ¿no? No nada más es leer el guión o el papel, lo que sea, ok, te lo aprendes, pero ¿qué más es allá esa entrega para que uno diga, ya estoy haciendo teatro como tal? Es un proceso, me imagino que largo, ¿no? Sí, el teatro, mira, cuando las personas tenemos, yo creo que el privilegio, Sí, porque sí, es claro. un privilegio poder hacer lo que te gusta. Creo que hay muchas personas que no tienen ese privilegio y creo que es algo que debería suceder para todas las personas. Sí. Entonces, en mi caso, que ahora sí que me aventé pues a dedicarme a hacer algo que me hace feliz, a dedicarme profesionalmente a algo que me hace feliz, el poder transitar y aprender que a través de lo que yo hago puedo agregarle valor a la vida de otras personas, eso creo que es fundamental, ¿no? Sí. Yo encontré en el teatro una herramienta social muy poderosa, muy fuerte, una herramienta política, ¿por qué no decirlo? Sí, también, claro. ¿No? Entonces, y no solamente en el teatro, sino en las artes en general, ¿no? Son una herramienta que a mí me ayudó muchísimo de manera individual, personal, pero también encontré que había una forma de poder agregar valor a otras personas, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, el poder tener siempre presente que lo más valioso que podemos hacer es que de lo que nos dedicamos sea para servir a otras personas. Esa satisfacción, ¿no? De no nada más hacia uno, sino hacia la otra persona. Es correcto. Que diga el señor Alfredo, el director, o como te tengan visto, es bueno, conocido, porque algo les dejaste y que diga, me apoyó en su momento, tal vez no necesariamente económicamente, pero a lo mejor algún proceso me ayudó a hacer, y eso es satisfactorio también, ¿no? Totalmente. Hubo muchas obras de teatro, una en particular que recuerdo mucho, Mujeres de Arena, un gran problema que se suscitó en Ciudad Juárez por allá en la época de los finales de los 90. Sí, claro. Entonces, con esa obra llevábamos un mensaje muy fuerte, ¿no? De algo que estaba sucediendo, en ese momento solo sucedía en Ciudad Juárez, pero ya se veía la problemática venir, ¿no? El poder compartir más allá de por ejemplo, cuando es el Día de la Mujer o estos eventos para conmemorar a las mujeres, pues decían, quisiera que se presentaran tu obra, no sé qué y tal, pero no tenemos presupuesto, no pasa nada, lo importante es tener la idea, llevarla a cabo, ¿no? Llevar el mensaje, exacto. Y esa era mi manera de aportar, esa era mi manera de sumar, esa era mi manera de contribuir socialmente, pues ahora sí que compartiendo mi trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que me traes al recuerdo, por ejemplo, yo cuando era regidor juvenil o parlamentario, o ya que no estoy en esos grupos, pero ya también por la edad, pero de todas maneras la gente que me conoce, o jóvenes que me conocen, o persona en particular que me conoce, ahorita pues hay una situación con una ciudadana, y ahí estoy viendo cómo le ayudo, porque sí tiene su casa ya, ¿no? Pero sí, eso no deja de que tiene una situación ahí económica que tiene que superar. Son miles, entonces digo yo, deja ver cómo te apoyo. ¿Por qué? Porque le digo yo, si yo tuviera el ingreso económico suficiente, para mí no hay problema, te apoyo, sin necesidad de otra cosa, aquí tienes tu dinero, haz tus cosas, y a mí cómo me vas a pagar, con el placer de que lo lograste, y ya, esa es la satisfacción. Obviamente somos seres humanos, y pues de otra manera pues nos alegramos, o nos gusta que nos pavoneen con comentarios positivos, pero más que nada que la persona lo logre y se acabó. Claro, no, y aparte digo también, el ingreso se necesita, pues, ¿no? O sea, necesitas poder vivir tranquilamente de tu sueldo. Sí, yo llegué a un momento en que ya decía, oye, es que yo no puedo llegar a seguir
a la Comisión Federal de Electricidad, Sí, pues, ¿no? pónganle todo. De que, es que el artista vive de aplausos, o sea, sí vivimos, nos Sí, gustan mucho los aplausos, sí. pero también tenemos Sí. que pagar recibos, también había que pagar rentas, también había que pagar todo, ¿no? Entonces, Todo lo básico. exactamente, entonces, bueno, uno va buscando como el punto de equilibrio entre compartir el trabajo Sí, y claro. tratar de brindar algo a la sociedad, y pues también la parte que tiene que ver con, pues es mi trabajo, ¿no? Y de esto vivo y a esto me dedico. Sí, claro que sí, muy bien. Ahorita nos contaste que sí, la parte que yo te pregunté, que hubo un momento u otro de ser del teatro a brincar a la política, pero si nos pudieras contar otro paso exacto que digas tú, para mí ya aquí fue diferente, o sea, sí brinqué a la política, pero que dijiste tú, ya no voy a volver a ser director o algo del teatro por el momento. Fíjate que de brincar del escenario artístico al escenario político es, yo creo que ahora cuando el partido me brinda la oportunidad de participar como regidor, porque tú sabes que la parte política implica muchísimas cosas, ¿no? El poder participar ya de manera activa en un proyecto político, el poder aportar desde los conocimientos. Creo que esa transición yo la empecé a experimentar desde que fui director de cultura. Sí. ¿Por qué? Porque la cultura aquí en Mexicali era una cultura con base a proyectos políticos neoliberales, Sí, a proyectos políticos conservadores, ¿no? En donde podía accesar al teatro el que tenía para pagar el boleto, podía ir a un espectáculo, a un concierto de música el que podía pagar el boleto, ¿no? Y tú sabes que nosotros creemos que el arte, la cultura es un derecho de las personas, es un derecho para todas las personas. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando yo estuve en la dirección de cultura, empezamos a trabajar de acuerdo a, pues ahora sí que lo que marca nuestro movimiento, ¿no? El llevarlo a las personas más necesitadas, el llevar el arte, la cultura como herramientas para la prevención, Sí, ¿no? claro. O sea, el atender las causas que generan la violencia en las juventudes, en las infancias, en los adultos también, Sí, claro. ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar, empecé yo a darme cuenta que ya trabajaba para un proyecto político, pero que además este proyecto a mí me permitió hablar de algo que para mí es muy importante, que es la comunidad LGBTIQ+, un proyecto donde dices, mira, aquí se abrazan todas las causas de los grupos minoritarios también, y entonces ahí empiezo a decir, quiero participar, quiero hacerlo de acuerdo a esta política pública, ¿no? A estas políticas públicas donde la cultura llegue a las personas que antes no llegaba, donde la gente sepa que no necesitas, hay personas, fíjate, hay personas que no se metían a la Casa de la Cultura porque pensaban que cobraban. Sí, ¿no? claro. O sea, pensaban que cobraban. Entonces digo, no, pásenle. Todos son bienvenidos. Exactamente, ¿no? Siempre hay actividad artística, hay muchas actividades que son gratuitas, ¿no? Y bueno, eso que me llevó pues a seguir involucrándome más con el partido, y bueno, ya el ser ahora regidor y sobre todo, como te decía, ser acción afirmativa, a mí eso es lo que marcó, podría decir de alguna manera esta parte, decir, a ver, necesitamos construir, o mejor dicho, tengo la oportunidad de construir en comunidad con personas de la diversidad sexual y de género políticas públicas que necesitamos las personas de la diversidad sexual y de género, que hemos sido históricamente discriminadas, históricamente relegadas, ¿no? Desfasadas de la realidad. Y que nos fuimos quedando atrás. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de poder trabajar para toda la ciudadanía, pero con esa responsabilidad extra que te da el ser una acción afirmativa, pues ahí es donde dije, estoy haciendo otra parte, otra labor, que a lo mejor ya no está tan cercana con lo cultural, pero que de alguna manera me permite seguir sirviendo a la gente, pero ya desde otra trinchera, ¿no? Que es la política. Algo muy importante, y más bien que es muy necesario, ¿no? O más también se puede contar esa dualidad, ¿no? De ser regidor, trabajar por en distintas fases, ¿no? De la política, y luego la otra parte también puede ser por la comunidad, que por ejemplo tú que eres de la comunidad,
también de que se te acercan, oye, ¿qué trago están haciendo? Y es como que también manejar la complejidad, porque la gente tiene que entender esto. Ellos que son parte de la comunidad o de sus preferencias, etcétera, no nada más es algo simple, sino hay también atrás de ello actividades que sí entablar, programas, actividades y todo lo que conlleva a ser de la comunidad LGBTIQ+. Y dentro de ello, Alfredo, el siguiente punto o comentario, ¿cómo llegaste, si pudieras, si quisieras contar, enfrentarte a los comentarios adversarios sobre tu orientación hacia el sexo masculino? ¿Lo viviste muy fuerte, fue muy crítico o lo llevaste como tal normal? Fíjate que yo creo que la sociedad en general tiene normalizada muchos tipos de violencias, sí, ¿no? Las personas que somos parte de la diversidad sexual y de género, o como bien comentas, de la comunidad LGBTIQ+, hemos sido históricamente violentadas, discriminadas, ¿no? Con lo que antes llamaban carrilla, ¿no? Las juventudes que fuimos LGBTI, que somos de la comunidad LGBTIQ+, hasta hace unas décadas, no podíamos construir este proyecto de matrimonio como lo pueden hacer ahora. El matrimonio igualitario es un derecho que se logró hace apenas 10 años, ¿no? Sí, claro. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo no construí mi proyecto de vida pensando en casarme, porque no lo podía hacer, sí, porque claro, a mí no me lo permitía, sí, ¿no? El tener novio, o sea, mientras tú pudiste tener a tu novia y mucha gente que seguramente... Sí, claro, a los 13, 14, 15 años, cuando vives tu primer romance, sí, yo no lo pude hacer. O sea, yo no pude tener ese primer noviazgo de adolescencia cuando estás enamorado y ves... Yo no lo viví. ¿Yo qué fue lo que viví? Viví violencia. Okay. Yo me dediqué a tratar de cuidarme y de entender por qué en secreto. No, sí, o sea, por qué no encajaba, pues, ¿no? Sí. Dentro del cuadrito que nos habían dicho que teníamos que vivir. Entonces, claramente... es un proceso muy complejo. Creo que todas las historias son distintas, son diversas y son completamente válidas. En mi caso fue muy complejo enfrentar a la familia, hablarlo en este caso con mi mamá y mis hermanos, en fin, ¿no? Pero siempre, te voy a decir una cosa, siempre estuve apoyado y rodeado por excelentes mujeres, sí, amigas de secundaria, amigas de preparatoria, que fueron un verdadero remanso y sobre todo un espacio seguro para mi desarrollo como adolescente, porque es una etapa muy vulnerable. La adolescencia es una etapa muy vulnerable. Solo imagínate, para una persona que es gay, en mi caso, sí, pues claro que nada más pensabas cómo defenderte de la sociedad y tratar en la medida de lo posible de entender dónde podías caber, ¿no? Sí, y ese es un reto muy grande. Hoy, afortunadamente, se ha avanzado. Sí. Sin embargo, si tú te pones a ver en redes, sí, hay discursos de derecha, de política de derecha, que son misóginos, que son homófobos, que son, que van en contra, pues, de los derechos de los grupos históricamente violentados. Sí, claro. E incluso, ¿no? Por ejemplo, yo que soy hetero, pues imagínate ahora el estigma que se vive. No, es que eres hombre y, no, pues te gustan las mujeres y si te pasa algo, aguántate y sigue tu camino. O si sales a la calle o si te miran con alguien que es de la comunidad, pues ya eres igual, digo yo. No es así, y aparte, si fuera así o no, la gente debe de entender que ya es uno la vida que hace y con quien sale a compartir el tiempo de su vida, y no necesariamente tienes que tener una relación con aquella persona. Y entonces, más bien aquí lo que se habla y se lucha es que a ellos de su, ¿cómo se llama? De su orientación o lo que sea dentro del mundo LGBTIQ+, pues ellos lo que están luchando por eso. Y como tú lo has dicho, Alfredo, en otras ocasiones, en reuniones que hemos estado, no buscamos privilegios, buscamos que se nos tome en cuenta y que se nos respete por lo que ya ha estado antes. Y como has dicho tú, no es algo que yo venga de aquí a la mañana o apenas ayer se me ocurrió, vengo y poner y todo, no, es algo que históricamente ha estado establecido, pero que a través de personas de derecho, neoliberales, no necesariamente de partidos políticos, o sea, de lo que somos nosotros, o sea, de adversarios, pero que ahí está, ¿no? También personas que no son políticas, también que viven ese estigma, y que incluso tienen familiares, pero viven con esa
todavía situación de vida que no han sabido cómo manejarla como tal, pero qué bueno que aquí tú lo expones y pues una cuestión muy amplia, ¿no? Sí, hay muchísima información y también hay mucha desinformación. Sí, sí, claro. Mucha gente se aprovecha de la desinformación para precisamente violentar y discriminar. Por eso es bien importante estar informados e informadas. Eso se trata, los derechos humanos, su nombre lo dice, son derechos humanos, ¿no? Y deben de ser para todas las personas. Insisto, hay grupos minoritarios que se han quedado rezagados y que han vivido discriminación, ¿no? Entonces, nosotros, las acciones afirmativas, las personas que tenemos una acción afirmativa, estamos precisamente para corregir esas diferencias que se han marcado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se han atendido a grupos de atención prioritaria, como son migrantes, adultos mayores, personas de la diversidad sexual y de género, personas que tienen con una discapacidad, ¿no? Pero aún así, lo más importante será siempre estar informados e informadas sobre el contexto o la situación que vive algún grupo de atención prioritaria. Sí, y ahorita para cerrar en esa parte de ese punto, no nada más luchan por los derechos de la comunidad LGBT, también por otros grupos de la comunidad de los heteros, de las mujeres, de las femeninas, o y más en este caso que está ahorita, ¿no? La violencia contra la mujer, o sea, me acuerdo, ¿no? De lo poco que sé del trabajo que ustedes hacen, no nada más luchan por ustedes mismos, sino también por las otras comunidades que hay en el mundo. Por las causas, luchamos por las causas, por las diferentes causas. Yo, como te lo comentaba, siempre me he considerado un aliado de las mujeres, pero también sabemos que hay mucho trabajo que se tiene que hacer para concientizar y sensibilizar a los varones, a los hombres, sobre todo porque hay muchos hombres cisgénero que desde... Muchas veces no discriminan, es solamente la falta de información. Les falta informarse, conocer y desde ese lugar pues pueden ir atendiendo los cambios sociales que hemos ido construyendo, porque eso es necesario. Las sociedades van cambiando y en ese sentido el tener una causa, el abrazar una causa y poderla... digamos, pues impulsar para el bien común, creo que es algo que siempre va a valer la pena. Claro que sí, muy importante y necesario. Ahorita que estamos hablando de la función pública y todo esto, ya cuando eres de este lado del mundo de la política, han sido varios tus cargos, ¿no? De la administración. ¿Cuáles han sido y si puedes decir cómo funciona un poco cada una para que la gente conozca, ¿no? Y también pues se mantenga informada de lo desinformada. Claro, fíjate, he tenido el gusto de poder servirle a mi ciudad desde la administración pública. Primero empecé como coordinador de un centro cultural, me llevó Centro del Saber, que ahora, dicho sea de paso, es un espacio de inclusión para personas que tienen con discapacidad. Ese fue un proyecto que logramos iniciar por allá del 2019, y luego vino el tema de la pandemia. Sí, claro. Pero bueno, mi primer encargo público fue ahí, en ese centro cultural. Después tuve la oportunidad de encabezar la cultura, ser director de cultura de aquí de Mexicali, y al estar al frente de la cultura impulsamos varios proyectos, entre ellos cultura a domicilio, que nos gustaba muchísimo llevar, lo que te digo, ¿no? Espectáculos, verbenas culturales en las comunidades de manera gratuita. Impulsamos también a través del arte y de la cultura, estuvimos visibilizando mucho, pues justamente a las personas de la diversidad sexual y de género. También impulsamos nuestras tradiciones y logramos que sucediera el primer desfile del Día de Muertos, que lo recuerdo perfectamente, fue de Mellibó allá al centro histórico, cuando pasaba al centro histórico. Entonces, y ya después el desfile del Día de Muertos pues fue creciendo y fue creciendo a través de los años. Estoy muy contento de poder regalarle a nuestra ciudad fronteriza eso, ¿no? Nuestra tradición, nuestra raíz mexicana. A mí la festividad del Día de Muertos me gusta muchísimo. Y bueno, además también logramos la parte del trabajar muy de cerca con las comunidades, con las personas, con diferentes proyectos que se hacían en las bibliotecas también. Algo que a mí me gusta mucho y que lo siguen haciendo, de hecho, se llama Tren de Libros, y es una actividad literaria que se realiza a través de las bibliotecas municipales.
en el Valle, en el Valle de Mexicali, para los niños, las niñas que se acerquen a las bibliotecas, o bien acercar la biblioteca a las comunidades. Y bueno, además del trabajo que estuvimos haciendo en la Dirección de Cultura, que fue, la verdad es que siempre he tenido la fortuna, la buena fortuna de tener muy buenos equipos de trabajo, gente sumamente chambeadora. Entregada pues a lo que se va a hacer. Entregada, que le gusta hacer su chamba, y con eso pudimos pues hacer muchas actividades. Y bueno, ahora finalmente acá en la regiduría, la verdad es que seguimos trabajando mucho en comunidad, pero ya es distinto, ya trabajamos por las necesidades que tienen que ver cada sector mucho de la con sociedad. gestión. Se hace mucha gestión, hacemos mucha gestión con las dependencias, y pues también la parte de, como te comentaba, ¿no? La parte de ser una acción afirmativa implica que tienes que tomar y abrazar las necesidades que esta acción afirmativa tenga, y como te digo, en mi caso, pues impulsar, visibilizar y poder avanzar en los temas de las personas que son gays, lesbianas, bisexuales, trans, queer, no binarios, asexuales, todo el acrónimo de la diversidad, pues a nosotros nos toca impulsar también esa parte. Como lo pueden observar, analizar, pues es un mundo de distintas acciones en favor de distintos trabajos que se realizan. Lo podrán ver poquito antes o no de ser algo del teatro, pero ya del medio social, o sea, político, y ya como tal metido totalmente a lo que es ser regidor, y pues tiene muchas funcionalidades, y como pueden ver es hacer una gestión tras otra, que si una mamá soltera ocupa, no sé, pagar, decir recibo de luz o para algo para su bebé, o si es alguien de la comunidad que también ocupe pagar algo del uso doméstico o ya de algo personal, ¿no? Muy bien, Alfredo, estamos a la mitad, y pues preguntarte algo que es el tema pues principal, ¿no? ¿Cómo y qué se siente ser funcionario público, además por la comunidad LGBTIQ+, sobre las críticas ante la mayoría de la sociedad o de distintos sectores sociales? ¿Qué labores has hecho con los distintos grupos vulnerables? Fíjate que es un reto, yo creo que es de los retos más grandes, complejo, ¿no? Y pesado. Muy complejo, porque realmente mi participación, realmente yo no pensaba participar de manera tan directa y tan activa políticamente hablando, ¿no? El que la cultura me haya traído al lugar en donde estoy ahora es algo que agradezco muchísimo, y como te lo comentaba al principio, creo que el arte y la cultura son herramientas muy poderosas para la transformación social. Y bueno, el estar ahora como acción afirmativa es un reto. ¿Por qué? Porque te encuentras más de cara, como ya eres una persona pública, te encuentras de cara a los comentarios muy violentos, De verdad, date una vuelta por redes sociales donde hay una nota de tema de la diversidad y hay mucha violencia normalizada. ¿Y cuál es el problema con este tipo de comentarios? O sea, mucha gente dice, ay, pues son comentarios en redes, no pasa nada. Sí pasa. ¿Por qué? Porque hay personas que lo ponen solamente ahí porque es fácil atrás de la computadora. Pero puede haber alguien que decida llevarlo a la acción, ¿sí? Y ahí es donde está la vulnerabilidad, y ahí es donde esto se vuelve un reto muy grande, verdaderamente muy grande, ¿no? Que gracias a el trabajo que hacen muchas activistas, muchas y muchos activistas, mucho de ello pues hemos logrado ir a avanzar en derechos, ir avanzando en políticas públicas, como por ejemplo ahora ya existe la ley contra la discriminación. No se puede discriminar solamente por formar parte de un grupo de atención prioritario. Entonces, del trabajo que nosotros hemos venido haciendo con la población a la que pertenecemos, LGBTIQ+, mucho ha tenido que ver precisamente con construir políticas públicas que sean incluyentes, que ayuden a visibilizar y que sobre todo fomenten el respeto a los derechos de las personas. En ese sentido, te puedo platicar que durante el primer año de gestión logramos de entrada que el Plan Municipal de Desarrollo integrara en una de sus líneas de acción una específicamente para la atención a las personas de la diversidad sexual y de género. Porque déjenme decirles algo, hay muchas personas que dicen, es que ya no se discrimina, las instituciones ya no discriminan. Ajá,
pero tenemos que entender un fenómeno que es la parte en donde, como nosotros fuimos discriminados, excluidos mucho tiempo, sí, también se necesita que la dependencia se acerque, sí, ¿no? Claro. O sea, porque hay personas que, volvemos a lo mismo, en ese sentido de vulnerabilidad, no sabes si acercarte o no, no sabes si, porque no sabes ni cómo te van a tratar. Ya cómo van a reaccionar al último. Cómo van a reaccionar, sí, exactamente, ¿no? Entonces, buscamos que las dependencias sean incluyentes, no solamente que no discriminen, porque ya no se puede discriminar por ley, pero que sean incluyentes, ¿no? Que te digan, ven, te invito, acércate aquí a esta actividad o a este programa o a esta acción que vamos a realizar. También otra de las acciones que hicimos en favor de la población de la diversidad sexual y de género fue promover que cada 17 de enero aquí en Mexicali se conmemore, se celebre el Día de la Inclusión y el Respeto a los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. Debemos de tener siempre presente que los derechos humanos son eso, son derechos humanos y son para todas las personas y no se deben de vulnerar, pero sobre todo que no sean vulnerados por las instituciones. Esta fecha, el 17 de enero, nos recuerda lo que sucedió un 17 de enero del 2015, donde un matrimonio gay entre dos personas del mismo sexo fueron violentados de verdad de una forma terrible por las instituciones, ¿no? Sí, claro. Las instituciones que debían de protegerles, que debían de resguardar y sobre todo porque se querían casar, sí, pues, claro, ¿no? Algo que debió haber sido algo hermoso, bonito, para ellos se convirtió en un calvario. Entonces, no debemos de olvidar esos momentos donde nuestra comunidad ha sido sumamente violentada. Por eso es que en Mexicali cada 17 de enero se recuerda el respeto a los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. ¿Para qué? Para que cada 17 podamos ver qué están haciendo las instituciones, cómo van en temas de inclusión hacia este grupo vulnerable. Y bueno, también hemos trabajado mucho con la comunidad trans, sí, trabajamos mucho con las juventudes de la diversidad, promovemos mucho todo lo que tiene que ver con la seguridad. Actualmente también logramos que se realizaran, se crearan los protocolos de atención para las personas de la diversidad sexual y de género, precisamente en función de lo que te decía del 17 de enero, ¿no? Que las instituciones estén capacitadas, las personas servidoras públicas estén capacitadas para la atención hacia las personas que formamos parte de la diversidad sexual y de género. Esas, digo, son algunas de todo el saco de lo que hemos estado trabajando. No, imagínese, regidor, ahorita que cuenta eso sobre la parte de redes sociales que viven ustedes. Si ustedes viven discriminación, imagínense, yo por ejemplo, yo es que tengo el proyecto del YouTube, las redes sociales, que a veces que subo contenido, reels, informativo, de opinión o de análisis mío, y recuerdo la otra vez que subí un reel a uno de mis dos perfiles en Instagram que están públicos, y hubo ahí no sé si a fin de cuentas era un bot o si era una persona, bueno, tenía foto de perfil y aparentaba ser un hombre y me dijo, vete, me dijo una grosería. Te mandó lejísimo. Sí, con decirle que me recordó a mi mamá. ¿A poco? Sí, me recordó a mi mamá y por TikTok he tenido varios comentarios y mucho de que no, que ustedes son esto y aquello, lo típico, ¿no? De que claro, nos comentan. Sí, no, hasta hace poco me habían insultado de esa palabra de recordándome a mi mamá. Dije yo, quiere decir que voy avanzando, pero lo que es importante, cómo se vive la discriminación. Ahora, como le repito, si no eres de la comunidad LGBT, ahora imagínense uno que anda en otras cosas, pues lo que se vive, ¿no? Y luego lo importante que dice uno, ya sea muy altisonante o no el comentario, o sea, muy mínimo o muy máximo, pero hay gente que se suicida por eso, ¿no? En las redes sociales, claro, ¿no? A usted dentro de ese ámbito, me imagino que le ha tocado ver casos de eso, ¿no? Que personas que a lo mejor cercanas o retiradas que se han suicidado o han tomado otras decisiones que les ha dejado huellas en su camino, ¿no? En su vida. Fíjate que he tenido, sé, ¿no? Sí. Y desafortunadamente hay vidas que se han perdido de la diversidad por fobia, o sea, por odio, pues, ¿no? Los crímenes de odio hacia personas de la comunidad trans, hacia
lesbianas, ¿no? Hacia mujeres lesbianas, hacia homosexuales, solamente por ser, ¿no? Yo creo que eso es una tarea, una asignatura que como sociedad tenemos pendiente. Sí. Tenemos que trabajar mucho en ser de entrada respetuosos con las personas, porque ¿cuál es el problema de mi relación con mi pareja? O sea, ¿tú por qué tienes que tener un problema, no? Sí, claro. Y yo, ¿por qué tendría que tener un problema en cómo te vistes o cómo te ves? Ese es asunto tuyo, pues, claro, ¿no? Entonces, esta situación de generar odio a través de los comentarios, de a generar violencia a través de comentarios, ojo, pareciera que no afecta, pero sí afecta mucho, como tú dices, sobre todo a juventudes, pero también lleva a que se cometan estos crímenes que son por odio, ¿no? Y es algo, es una asignatura que tenemos pendiente porque somos seres humanos y como seres humanos debemos de buscar las formas de apoyarnos, de salir adelante, porque tenemos en comunidad, tenemos problemas que son comunes, tú lo sabes. Sí. O sea, que lejos de que tú no seas parte de la diversidad sexual, que seas una persona heterosexual, aún así, como ser humano también tienes situaciones que que resolver como cualquier otro ciudadano. Sí, claro. ¿No? Entonces creo que el tema de generar violencia, odio, ya sea a través de redes sociales, en cualquiera de sus modalidades, creo que es una asignatura que tenemos pendiente, que no hemos logrado atender desde la raíz, porque yo no creo, personalmente yo no creo que haya un niño o una niña que nazca odiando o criticando. Lo moldea la sociedad, uno, de la enseñanza desde casa. Exactamente. Y eso es algo que es muy, necesario, muy crítico de sacarlo aquí. ¿Por qué? Porque cuando vi el comentario, la verdad me reí. Me reí, no por nervios y que me escudé. Ya tengo mi primer hate. Sí, ya es el de... como dicen, no, ahora sí de este lado dice, puede decir, ya es el fan de Closet, pero no se atreve a decir. No se atreve a decir. Sí, y entonces yo lo iba a exponer en historias y poner autores, pero dije, a lo mejor fue un error no hacerlo, pero dije yo, no quiero meter problemas con esa persona, porque como no se ve el perfil tan real, yo no puedo saber quién está realmente detrás de esa situación, pero dije yo, pero si a la otra veo que sí es un perfil real, pues voy a pensar muy bien cómo accionar, porque pues no se puede permitir, porque digo yo, oye, espérate, ni siquiera estoy de regidor o de diputado, ya me la estás recordando, pero bueno, a lo que vamos es que todos esos comentarios que se hacen por redes sociales sí son muy críticos, ¿no? Definitivamente es un tema, como te lo comento, es un tema que es una asignatura pendiente. Yo creo realmente, ¿qué pasaría? Fíjate, ¿qué pasaría si todo eso, todos esos comentarios de los haters se convirtieran en comentarios positivos? ¿Cuál crees tú que sería el impacto social de si en lugar de querer tirar odio solo por tirar odio, porque ni te conozco, nomás te veo ahí, pero si en lugar de dejarte un mal comentario, mejor te digo échale ganas. Síguele. Si te falta esto, pero dale para adelante. Ojalá que puedas mejorar, no sé, las de cosas positivas. Sí. ¿Cómo seríamos como sociedad si realmente empezamos a enfocarnos en las cosas positivas que tenemos, en lo que sí vale la pena hablar, en lo que sí vale la pena recordar? Creo que sería un ejercicio sumamente interesante, pues, ¿no? El ver qué pasaría si en los noticieros viéramos logros, éxitos, cosas positivas, más gente sonriendo, no sé. Imagino cómo podría ser el mundo, la sociedad, ¿no? Si no nos claváramos y no nos pusiéramos a replicar tanto lo negativo y replicáramos más lo positivo. Sí, claro, como dices tú, ¿qué pasaría si fuera todo lo contrario? Así se solucionarían, se acabarían los problemas que hay, pero no sucede como tal, o si suceden, pues muy a lo mínimo o medio, pero por lo mismo, porque todavía se trae ese estigma, ¿no?, de los comentarios. Muy bien. Recuerdo yo, Alfredo, durante tu mandato en Imacún, me acuerdo que me acudí contigo siendo regidor juvenil del Cabildo de las Juventudes, si no me equivoco, del tercero, y me acuerdo que me pidió ayuda una ciudadana, una muchacha joven
que se llama Luciana Olvera. Ella es artista, ¿no? Del baile, es bailarina, pues de un género en específico, de bachata, y pues de ese tipo de música, ¿no? Dentro de eso, menciónanos, así como pudiste darle el apoyo a Luciana, ¿qué más hiciste en Inmacún de actividades más precisas, aparte de apoyar a la gente que baila? Hicimos mucho, bueno, yo creo que trabajamos mucho en el sentido de, como te digo, tenía un muy buen equipo, la gente del Instituto Municipal de Arte y Cultura, hay gente muy valiosa, hay gente que le gusta mucho su trabajo, y como en todos lados, hay gente que a lo mejor no está tan a gusto, ¿no? Pero yo siempre he querido enfocarme en, como te decía ahorita, en lo positivo. Hicimos las temporadas, hicimos temporada de música, temporada de danza, temporada de teatro. Se presentaba el grupo de danza del municipio, espectacular. Presentamos también conciertos con la Orquesta de Cámara de Mexicali, que también el ver a los jóvenes, a las juventudes con instrumento en mano, pero además la forma de ejecutar las diferentes piezas, que mucha gente pensaba que por ser música de orquesta iba a ser, a lo mejor no les iba a gustar tanto, y dónde que te encontrabas los grandes éxitos populares de la música que se escucha, ¿no? Tuvimos conciertos con mariachi, tuvimos conciertos para niños infantiles que eran interactivos. Llevamos, como te digo, la cultura a domicilio, estuvimos realizando muchas verbenas en diferentes puntos de la ciudad. Trabajamos también utilizando, como te decía, el arte y la cultura para visibilizar a la población de la diversidad sexual y de género a través de diferentes exposiciones de arte, que dicho sea de paso, una vez nos censuraron ahí una pieza. Ahí quedó, te lo dejo. Pero realmente creo que fue un trabajo muy arduo, ¿no? Sí, muy arduo, porque la cultura, todo es cultura. Aquí tenemos que tener algo muy claro. Todo está relacionado con la cultura. Desde el hecho de depositar un papel en el bote o tirarlo en la calle, eso es parte de la cultura. Demuestra lo que eres. Exactamente. Hasta la forma en la que saludamos. Eso es parte de la cultura. Nuestra comida típica es parte de la cultura. ¿Y cómo se expresa la cultura? Muchas veces a través de alguna actividad artística, ya sea de la música, del teatro, de la danza, de tal, ¿no? Entonces, bueno, impulsamos pues el que artistas locales, mucho talento local, pudiera tener espacios, abrimos los espacios para que se presentaran, generar estas facilidades y estos entornos para que se pudieran presentar en los diferentes espacios que tiene el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali. Promovimos mucho también lo que tiene que ver con la historia, el poder recordar la historia de nuestra ciudad, de dónde venimos. Mexicali, que es una ciudad tan joven que está cumpliendo 123 años. Sí, así es. Creo que es muy importante ir conociendo nuestra historia, y bueno, desde ese lugar trabajamos también las cuestiones de la historia del municipio, las bibliotecas municipales que tenían actividades. Procuramos mucho que hubiera mucha actividad en campo, o sea, que las actividades inherentes al Instituto de Cultura fueran en el territorio, con la gente, en las comunidades, y por supuesto también mantener los cursos, talleres que se imparten, porque todavía se imparten en los diferentes centros culturales, ¿no? Yo creo que de todas las actividades que realizamos, muchas fueron justamente para beneficiar a las personas que difícilmente habían tenido anteriormente contacto. ¿Por qué? Por un tema económico, ¿no? Y ahora pues logramos que muchas personas tuvieran este acercamiento con el arte, con la cultura, a través de las diferentes disciplinas artísticas. Como lo pueden ya ver, escuchar aquí al regidor Alfredo Wong, es un mundo de actividades que se hacen dentro de Inmacún, ¿no? Y va avanzando conforme va creciendo la sociedad y sucediendo acontecimientos pues positivos o negativos, más que nada todas las generaciones, o cómo lo podría decir, esta fase, ¿no?, de la vida, que si eres niña, niño,
adolescente, adulto o mayor, o sea, personas más grandes de 50, pero ahorita en el punto que se concentra, pues, lo que es el gobierno es en los jóvenes, no es que los demás no importen, vaya, sino que es donde se va a detonar todo, ¿no? En las juventudes, si para atrás o si vamos a avanzar en esto, pero es un trabajo que sigue haciendo como lo que él hizo y como lo que sigue siendo la directora actual. Muy bien, ahorita ya hablando de este paso, ¿fue de una manera espontánea, planeada, en el cual te encontraste por primera vez con la actual presidenta, con nuestra presidenta Norma Bustamante, o cómo fue ese acercamiento que tuvieron? Cuando la conocí personalmente. Sí, sí, personalmente. Cuando la conocí personalmente, fíjate que eso sucedió porque uno de mis maestros Sí, en la claro. facultad, allá en Monterrey, cuando se enteraron que yo me iba a regresar, me dijo, ¿sabes qué? Bueno, si ya decidiste que te vas a regresar a Mexicali y tal, busca a Ángel Norzagaray. Ángel Norzagaray, quien fue un director de teatro aquí, muy reconocido, que también fue director de cultura. Busca a Ángel Norzagaray. Y coméntale, ¿no? Que Tu situación. Y entonces Ángel estaba montando una obra de teatro. Ok. Llegué, le toqué la puerta, me presenté con él y tal, y en ese momento me invitó a ser su asistente de dirección. Yo accedí a ser pues parte de su equipo de producción, y en ese elenco estaba la maestra Norma, ¿no? Ella formaba parte del elenco, y ahí es donde tuve el gran honor y el gran gusto de conocerla. Y es en ese momento donde ella me invita a formar parte de su equipo como directora de cultura. Muy bien, Selene, entonces, para que puedan observar cómo fue el acercamiento, es en base a su esfuerzo y experiencia, el cual lo trajo a su primer acercamiento, como muchas veces pueden pensar de ustedes dentro de su pensamiento, que es respetable, pero en esta ocasión no, fue porque la experiencia luchó, no nada más que fue y llegó ahí, quiero conocer a Norma y ya pónganme ahí, no. Fue un proceso en el cual donde estás. Claro, sí. No, por supuesto. Es por eso desde la pregunta para que la gente cuente, ay, ¿cómo llegó hasta porque dices, lo pusieron ya bien fácil. No, pues imagínate. Sí. Yo creo que hay una trayectoria de trabajo en conjunto. Como todo. Hemos hecho mucho trabajo, hemos tenido varios proyectos juntos, la maestra y tu servidor, de teatro, pero además coincidimos en muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, yo creo que Norma Bustamante es una gran aliada de la diversidad sexual y de género. Ya fue y es una persona que ha impulsado, gracias a ella hemos logrado muchísimo del trabajo que se ha hecho en beneficio de las personas de la diversidad, pero además ahora sí que en este trabajo en conjunto y el poder hacer equipo, es que hemos logrado transitar los retos de estar en diferentes encargos públicos y de poder llevar ahora sí que la parte social a la gente, ¿no? Es un trabajo que hacemos hombro a hombro, es un trabajo que hacemos de manera coordinada. Y para mí ha sido un honor y es un gusto poder formar parte de su equipo y ahora ser su compañero en el Cabildo de Mexicali. Es una mujer sumamente inteligente, audaz, ¿no? Y a mí me representa mucho mucho orgullo el poder compartir, ¿no? Pero sí, hay que decirlo, uno también trabaja, ¿eh? No crean que es o sea, ella, claro, cuando me ha puesto en los encargos, ¿sabes qué pasa? A mí me pasa que es este momento donde dices, ¿qué responsabilidad tienes? Porque una mujer del nivel de la maestra Bustamante te da la oportunidad de decir, bueno, te vas a quedar en el trabajo donde yo estaba, que era la dirección de cultura, por ejemplo, que ahí dije yo, wow, la confianza, ¿no? Que depositan en uno. Cuando la gente confía en ti, tienes más responsabilidad todavía de hacerlo lo mejor posible, con todo lo que tengas, ¿no? Y eso ha sido, para mí, una de las partes más importantes, porque el que la persona confíe en tu trabajo, confíe en lo que que están tomando una buena decisión ponerte ahí, pues lo hace, digamos, a mí me parece que es algo con lo que no puedes quedar mal. Por eso ahora, el estar
como funcionario, donde mucha gente, ya no solamente la maestra, sino hay muchas personas que confían en nosotros, que confían en el proyecto que representamos. Sí, claro. Y de ahí la importancia de escuchar a la gente. Sabemos que, pues que no, el proyecto no es para todo mundo, eso lo tenemos muy claro, pero es para quienes más lo necesitan. Nosotros vamos a llegar con la gente más vulnerable y a mí me toca escuchar a esas personas, ¿no? Entonces, claro, tengo yo esta responsabilidad de trabajar muy de la mano con la gente, pero por supuesto siempre de manera coordinada con quien me brindó la oportunidad de estar en el lugar donde estoy. Sí, es algo que pues, para que se pueda aclarar, no, yo por ejemplo, yo que estoy aquí haciendo este capítulo ahora, no quiere decir, lo fácil, no, es una lucha, comenzar cómo le voy a hacer, cómo voy a hacer la gestión para acercarme, además de con el regidor, con otras personas o jóvenes, y aparte pues yo también tengo mi otro trabajo como tal, y que no es fácil, es prepararse, es informarse para poder, a lo mejor hacer una actividad de un ratito, pero a lo mejor atrás hay un mundo de preparación. Muy bien, Alfredo. ¿Qué es lo que más te causa satisfacción, ese orgullo de decir estoy haciendo bien las cosas como regidor de Mexicali? Estar en servicio. Sí. Creo que lo que más me gusta es estar en servicio, o sea, el poder tener la oportunidad de alguna manera servirle a la gente. A veces es bien fuerte la frustración que uno puede llegar a sentir porque quisieras hacer más, porque no hay presupuesto que alcance, porque las necesidades de la población de verdad son muchísimas. Hay tantos años que se olvidaron de los grupos tan vulnerables, que los dejaron en situación bien compleja y uno quisiera hacer más cosas, ¿no? Sin embargo, esa frustración de alguna manera se sopesa cuando logramos, pues, que hay personas que reciben el apoyo, que se ven beneficiadas con los programas sociales, que tienen acceso a espacios o actividades que antes no tenían acceso. Entonces, siempre hay una manera de poder hacer servicio, siempre. Sí, claro. Ya sea pintando una llanta o ya sea generando una política pública. Siempre podremos apoyar de alguna manera o de varias al mismo tiempo. Yo creo que todo es válido. Yo creo que una gota de mar, si bien es cierto que no hace mar, no deja de ser parte de. ¿Sí me explico? Entonces, la realidad es que el yo poder darle a mi ciudad, a esta ciudad que tanto quiero, Mexicali, algo de mí, aportarle, no solamente a la ciudad como tal, sino a la ciudadanía. Eso, la verdad es que es algo que me hace sentir muy orgulloso, que siempre agradezco mucho el tener la oportunidad de servir y pues eso haré hasta el último día del encargo y lo haré con todo el amor y con todo el gusto de poderle regresar a Mexicali experiencias tan hermosas que me ha brindado al estar en el encargo. Sí, claro, y eso es algo que para ustedes también pueden tomar de importancia o hacer igual su papel como ciudadano de que, por ejemplo, él que es regidor, usted que, por ejemplo, no está algo de política, usted también puede hacer algo por su sociedad, si es líder o presidente de una comunidad o de varias, pueden acercarse tanto como el regidor, con otros regidores o diputados, etcétera. Como ciudadano. ¿Sí, no? Como ciudadano, ¿no? También se puede hacer, no necesariamente estar de este lado, ¿no? Claro, no. Yo creo que la parte ciudadana, la participación ciudadana es fundamental, ¿no? Ayer, sí, creo que ayer venía transitando por una avenida y vi como una persona deliberadamente, pum, por la ventana del carro, aventó una bolsa con basura, ¿no? Con comida para llevar. Y dije yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Casi me da ganas de parar el carro. Exacto, de verdad, agarrar la basura y regresársela. Oiga, se le cayó, ¿no? Sí. Me parece impresionante que por un lado,
buscamos un gobierno que nos mantenga la ciudad limpia, pero por otro lado no asumimos la responsabilidad de no tirar nosotros también la basura, ¿no? Yo creo que, insisto, hay acciones que pueden parecer muy pequeñas, pero imagínate que cada uno de nosotras, nosotres y nosotros no tiráramos ni un papel a la calle, ni uno. Imagínate cómo estaría nuestro Mexicali si todas las personas solamente nos dedicamos a tirar la basura. ¿Dónde va? Ya no digas separarla, ya no digas en inorgánico, orgánico, no, solamente ponerla en donde va. Insertarla donde va respectivamente, ¿no? Porque fuéramos muy diferentes. Esta vez tenemos el derecho a la crítica y todo, pero también siempre hay que aportar más allá para que sea como tenga que ser Mexicali. Las sociedades juntas pueden generar cambios muy importantes. Positivos. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien, Alfredo, estamos culminando este gran momento. ¿Cómo se siente hasta este preciso momento de su vida y dentro de ello, qué es lo que más quiere para sí mismo? ¿Cómo me siento en este momento de mi vida? Agradecido, creo que es la palabra más adecuada. Estoy muy agradecido por la oportunidad de servir. Estoy muy agradecido por todo lo que he recibido a través de la gente, que hay gente que es hermosa, hay gente que es maravillosa. Yo digo, quiero saludar a los grandes liderazgos que hay en las comunidades aquí en Mexicali. Así como hay personas que pues se concentran en ver lo negativo, lo negativo. Hay gente que de verdad es lindísima, muy agradecida con las personas. Yo la verdad es que creo que es una etapa que de verdad nunca pensé que iba a vivir, o sea, jamás pensé que iba yo a vivir y a poder experimentar y servir a la gente desde este lugar. Y estoy muy agradecido con las personas, estoy muy agradecido con el trabajo que estamos haciendo, y me encuentro pensando en que ahora a lo mejor, pues no sé, la parte de la familia también, ya no sé, ya me puedo casar, no tengo con quién, pero ahí está el derecho, ¿no? Ahí está el derecho para quien decida utilizarlo. No lo sé, yo por lo pronto te puedo decir que sigo concentrado en terminar este encargo que estamos haciendo, en hacerlo lo mejor posible, poniéndole todo el amor, pero también la experiencia, ¿no? La experiencia que te hace ser, en mi caso, ser resiliente, ¿no? Resiliente a una sociedad que fue adversa, resiliente a unas políticas públicas que nos discriminaban, resiliente a todo eso que uno como ser humano en la historia individual te vas sobreponiendo, ¿no? Y poderlo transmutar en algo bueno, en algo positivo, ¿no? Y no funcionar justamente desde eso que uno recibe. Pues si a mí nomás me trataron mal, pues yo los voy a... No, claro que no. Se la voy a rezar, pues no es el caso. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que no es el camino. Definitivamente el poder servir y que las cosas, ese tipo de acciones se transmuten en acciones positivas, en cosas buenas para otras personas. Yo ya no voy a regresar a los 15 años y ya no voy a poder tener ese noviazgo a los 15 años. Sí, claro. Pero si otras juventudes pueden hacerlo, juventudes de la diversidad o juventudes en general, sin miedo, sin miedo a amar, sin miedo a ser amado, sin miedo a ser quien tú quieras ser, ese es mi aporte y yo con eso me quedo, ¿no? Entonces, eso me motiva. Gracias por tu mensaje, Alfredo, de este gran cierre, ¿no? Y que creo que nos volveremos a ver ya en otra ocasión con otros temas, y que pues la vida nos siga juntando, uniendo en estas facetas que hacemos nosotros. ¿Y tus redes sociales cuáles son para que te encuentre la gente? Síganme ahí en Alfredo Wong 83, así me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Creo que también estoy como Alfredo Wong 83, pero ahí estamos en las tres. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu oportunidad, darte el tiempo y pues el espacio aquí que estamos cerrando este gran acontecimiento de mi proyecto de Comunidad a sus órdenes en este nuevo episodio podcast, que muy pronto lo van a ver, y también síganme en mis redes sociales donde va a salir más información, un adelanto sobre esto, y gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.
Bye.